Estamos recibiendo a, como dijimos hace un rato, al asesor de planificación estratégica de la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas en Uruguay. Estoy hablando del sociólogo Gustavo de Armas, que nos ayuda a poner la mañana en camino. ¿Qué hace, Gustavo? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Gracias a vos por aceptarla. Bueno, Gustavo, yo leyendo algunas cosas a propósito de la pobreza, algunas en general y otras en particular, en investigaciones que ha hecho Naciones Unidas, de las que vos has sido responsable, y yo siento que estamos siempre frente a un escenario relativamente similar, y es, Uruguay en la región puede mirarse y mirar a los demás como decíamos cuando íbamos a la escuela, el inteligente de la clase. ¿Te acuerdas que se usaba esa expresión? Este es el más inteligente. Rarísimo, ¿no? Pero era aludiendo al que mejore notas, al más aplicado, al qué sé yo, ¿no? Igual no era un elogio, tal vez para el recreo podía ser un problema. Podía ser un problema, es verdad. No, una fuente de problemas. Los cool de verdad son los que podían juntar ambas cosas, claro, ¿no? Ser popular en el recreo, pero además andar bien en la... No. Bueno, y Uruguay casi como un sesgo, un rasgo de su propia identidad, casi desde el arranque de su trayectoria como nación, como república, como, en fin, comunidad, puede en líneas generales exhibir como ese rasgo. Lo que pasa es que es un rasgo que tampoco te puede dejar muy contento, porque estamos en una región, en una escuela, claro, para seguir con la imagen, en un aula, donde las cosas no están bien desde ese punto de vista. Y además porque tenemos, desde el mandato civilizatorio republicano, la obligación de siempre aspirar a ser mejores, ¿o no? Sí, ¿No es cierto? Sin duda, por supuesto. En ese contexto, da la sensación que Uruguay, en la recorrida de este siglo, y luego de la crisis, yo aprovechando que vos venías, leí algún material que vos escribiste muy con otros colegas tuyos, muy pegaditos a la crisis. Sí, puede ser, lo que significó todo eso. Y Uruguay ahí tuvo un sopapo muy grande. Totalmente. En cuanto a temas de convivencia democrática. Yo le llamo así, porque para mí se trata de eso. La pobreza muy subrayada, la pobreza de niños, niñas y adolescentes muy subrayada, y también es cierto que hubo una trayectoria histórica en la que Uruguay fue recuperando. Sí, sin duda. Sin embargo, admito, para mí al menos, sigue siendo una enorme piedra en el zapato el número de alto, aún de pobres, concentrados en la niñez y en la adolescencia. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué hacemos ante eso? Y perdón, Gustavo, yo sé que es la pregunta del millón. ¿Y qué se puede hacer para revertir este asunto más allá de los gobiernos de turno? Mira, me parece una excelente introducción la que hiciste. Me quitaste un poco el relato, ¿no? Pero es que te leo mucho, No, y se agradece, sin duda. Pero me parece que es una introducción muy justa para ubicar a Uruguay en la región y en el mundo. Es cierto que Uruguay es aunque esto tal vez suene autocomplaciente, exacto, a relato autocomplaciente, pero es cierto que Uruguay es un caso particular en la región y en el mundo, porque si bien reúne ciertos atributos o características que son propias de los países que normalmente llamamos en desarrollo, y bueno, en particular los países de nuestra región, de América Latina y el Caribe, también reúne características, y no me refiero solo al presente, sino a la trayectoria de Uruguay a lo largo del siglo XX, características que son propias de lo que hoy llamamos, o desde hace décadas, países desarrollados. Claro. Es un híbrido, es un país a medio camino, es un país en una zona gris. Pero esto no es relato ni una afirmación infundada. Yo creo que hacemos un repaso de, 10, 20 indicadores demográficos, sociales, económicos y políticos, y vamos a comprobar que Uruguay, si pudiésemos construir una suerte de promedio entre esos valores de esos 10 o 20 indicadores, Uruguay se va a ubicar yo no diría ni siquiera en esa media tabla, se va a ubicar en la frontera entre lo que hoy llamamos países desarrollados y los países que le siguen o los países en desarrollo. Pero para tratar de ubicar esto, recientemente Naciones Unidas en Uruguay, un conjunto de agencias, fondos y programas, CEPAL, ONU Mujeres, el Fondo de Población, con la colaboración también de la Oficina Local del Banco Mundial y nuestra oficina, la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas, elaboramos un documento que aún no es público, pero en breve lo será, un documento sobre la pobreza en Uruguay,
reeditando de alguna manera un título de otro documento que hace unos años había publicado la oficina de UNICEF en Uruguay, Poner fin a la pobreza infantil. En este caso, el ejercicio que hicimos es un poco más amplio, aunque obviamente están muy conectados, porque como tú bien decías, pobreza en Uruguay es casi sinónimo de pobreza en niños, en adolescentes y en jóvenes, en las generaciones más jóvenes. Y en ese trabajo que mencionaba, que presentamos en una actividad en el Parlamento con la presencia de la vicepresidenta, organizada por la Fundación La Plaza, que lidera Marcos Carámbula y Adrián Fernández y otros colegas. Recordando la emblemática publicación en el marco de la resistencia, ¿no? Y de ahí fue un poco que partió la invitación de una iniciativa ciudadana, plural, con participación de distintos partidos políticos y, como decía, con la participación, la presencia de la vicepresidenta como jefa del Parlamento abriendo esta actividad. Y en ese documento que tuvimos la oportunidad de presentar, con comentarios de reconocidos economistas, Ignacio Munyo, Andrea Vigorito, Agustín Iturralde, también con la presencia del director de transferencias del MIDES. En ese documento nosotros colocábamos un dato que probablemente para la audiencia, para la opinión pública, incluso diría para personas muy informadas puede resultar sorprendente, pero que para mí de alguna manera ilustra lo que decías al comienzo. Si nosotros ordenamos a todos los países del mundo con información disponible, que no todos lo tienen, de los 200 países que hay en el mundo más o menos, pongamos 100 de ellos reportan regularmente a los organismos internacionales, en este caso voy a mencionar Banco Mundial, datos sobre pobreza, porque para reportar esos datos hay que tener encuestas de hogares, un sistema estadístico, en fin. Pero bueno, 100 casos, 100 países, la mitad del universo es una muestra más que representativa del mundo, ¿no? Si ordenamos a todos los países del mundo de acuerdo a la única línea de pobreza monetaria, y acá hago una distinción, la pobreza se puede medir de muchas formas. Se puede medir como pobreza monetaria, esto es simplemente comparar el ingreso de los hogares y por ende las personas que lo integran contra una línea de pobreza que supuestamente indica cuánto se necesita para adquirir bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer necesidades básicas. Eso se llama pobreza monetaria, que es el método que empleamos en Uruguay o que se emplea oficialmente en Uruguay desde el Instituto Nacional de Estadística. O se puede medir también lo que se llama pobreza multidimensional, viendo ya específicamente algunas dimensiones, acceso a salud, educación, servicios, la vivienda, etc. Bueno, la única forma de comparar a todos esos países es con una línea de pobreza monetaria que calcula el Banco Mundial y que es fácil de entender, es muy intuitiva, creo yo, para la audiencia, que es es medir a la pobreza como ingresos, personas que viven en hogares cuyo ingreso per cápita, el ingreso por persona, el ingreso total de hogar dividido el número de personas, el ingreso per cápita por día es menor por persona a $6,85. Vamos a redondear en 7. ¿Qué significa esto? Bueno, si es un hogar de 3 personas, estamos hablando de $21, estamos hablando de más de $600, $630 al mes. O sea, un hogar en Uruguay que tiene un ingreso inferior a $630 por mes, es decir, unos 24.000 pesos, y que tiene 3 personas, padre, madre, hijo, para simplificar, ese hogar, de acuerdo a esa línea de pobreza del Banco Mundial, sería pobre. Y por lo tanto, las 3 personas, esa madre, padre, hijo, serían pobres. ¿Ok? Bien. Si ordenamos a todos los países del mundo por esta línea de pobreza, Uruguay tiene hoy 7% de personas bajo línea de pobreza. Es un porcentaje menor al que mide o al que estima el Instituto Nacional de Estadística. En el año 2022 el Instituto Nacional de Estadística estimó en 9,9 la pobreza por ingreso. ¿Por qué 9,9 y no 7%? Porque el INE tiene un umbral más alto, es más exigente, es más que $7 diarios por persona, para simplificar. Pero usemos la línea del Banco Mundial, que es la que nos permite comparar Uruguay con Finlandia y con Sierra Leona. ¿Okay? Bien. Si ordenamos a todos los países del mundo, Uruguay se parece mucho más a España, a Grecia, a Italia, a Portugal, que a América Latina. O sea, Uruguay tiene un 7% de pobreza, llegó a tener un 5% de pobreza con esta línea del Banco Mundial allá por el 2018, luego hubo el salto que se produjo en el 2020 con la pandemia y está retrocediendo lentamente en los últimos 2 años con caídas la pobreza monetaria.
Pero es muy distinto Uruguay a los países de América Latina que en promedio están en el 15, 17%, ¿no? Obviamente con sus líneas de pobreza locales que a veces son más exigentes pueden tener 40 o 50% como es en el caso de Argentina. Entonces Uruguay está más cerca, insisto, de los países del sur de Europa en términos de ingreso, en términos de pobreza monetaria, que de los países de América Latina, sin duda. Yo hago un ejercicio bien simple. Yo invito, hoy es viernes, invito a la audiencia a abrir un conocido semanario que se publica desde hace mucho tiempo los jueves, ir a la sección económica que tiene ese semanario y vayan a ver cuál es el Producto Interno Bruto per cápita a valores corrientes en el año 2022, $20.000. Uruguay tiene un PIB de $20.000 por habitante. Le sigue en la región Chile con 15, 16, 17, Argentina está en 13, Brasil está en 8, 9, Paraguay está en 5, un país del sur de Europa está en 35, 40.000. O sea, Uruguay se parece hoy en términos de ingreso. ¿Portugal cuánto? ¿España cuánto? Y Uruguay, y debe ser $30.000. Uruguay está más o menos en el 70%. El PIB per cápita, el Producto Interno Bruto por habitante de Uruguay es más o menos el 70% del de Portugal. O del de Polonia. Incluso creo que está más cerca del de Polonia, debe estar casi a la par. Sí. O sea, Uruguay se parece a esos países. Se parece a esos países aparte por otras razones quizás más importantes en términos sociológicos, por historia, por cultura, por desarrollo de su estado de bienestar, muy temprano me refiero a Uruguay, y por muchas otras dimensiones. A ver, pensemos que el año pasado el índice de la unidad de inteligencia de The Economist, que calcula un índice de democracia, no solo ubica a Uruguay entre lo que se denominan democracias plenas del mundo, sino que lo ubica en el lugar 11. O sea, si ordenamos a los países del mundo por la calidad de su democracia, Uruguay está en el puesto 11 en el mundo. Eso no quiere decir, de luego, que no tenga desafíos la democracia en Uruguay. Uno de los más notorios es el de la paridad entre mujeres y varones en la participación política en cargos de elegibles en particular, pero no solo, en cargos políticos. Tiene muchos desafíos la democracia en Uruguay, pero no en balde la coloca, no Uruguay, no es que esto es una medición no que nos ponemos nosotros en ese lugar en la lista. Claro. Normalmente esos índices se elaboran con juicios de árbitros, ¿no? Es decir, con evaluaciones que hacen, y tú tenés reconocidos politólogos y alguno de ellos participa también en esos procesos evaluatorios, que evalúan a su propio país o a otros países en función de una metodología, dimensión. O sea, es un proceso serio y que ubica a Uruguay en el lugar 11 en términos de calidad democrática. Entonces, volviendo a tu pregunta, Uruguay tiene obviamente desafíos tremendos. Si perdona que sea un poco desordenado y voy a saltar otro tema. Está perfecto. El Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior presentó recientemente los datos de homicidios y hay un mapa allí que es impactante. No estoy revelando nada que no sea público. Es decir, alguien puede entrar a la página web del Ministerio del Interior, al Observatorio de Criminalidad, bajar el informe 2022, ir a la página creo 39 o 46, ver el mapa de la tasa de homicidios por seccionales en Montevideo. Hay seccionales en Montevideo que tienen tasas de homicidios cada 100.000 habitantes por encima de 30. Es decir, 30 homicidios cada 100.000 habitantes. Para que alguien tenga alguna idea de esto, Bogotá, que viene bajando históricamente la tasa de homicidio, ahora está por debajo de Montevideo levemente, por primera vez, y debe estar en 15 cada 100.000 habitantes. Los países del sur de Europa, para ver las contradicciones, esos países a los que dije hace 10 minutos o un minuto que nos parecíamos, España tiene tasas de homicidios por debajo de 1. De 1. Solo se parece a España o al sur de Europa en este sentido Positos, Punta Carreta, no sé exactamente la seccional a la que corresponden, soy un experto en esta materia, pero es el único que en ese mapa aparece con 0. Pero después tenemos en la periferia seccionales que tienen 30 o más. Entonces, cuando estamos diciendo que Uruguay está en una zona intermedia o próximo a dar un salto, como suele decir el coordinador residente de Naciones Unidas, un español, un gallego, Pablo Ruiz Yebra, dice, bueno, Uruguay está en condiciones de dar el salto del desarrollo, y lo dice alguien que tiene 20 años recorriendo el mundo y viendo distintos países en distintas regiones. Es cierto. Eso no quiere decir que no tenga desafíos. Eso no quiere decir que la pobreza
no esté también asociada a fenómenos de exclusión social, segregación residencial, ruptura del espacio urbano, es decir, cosas que son muchísimo más complejas de resolver. Y acumulación de todo eso. Acumulación, ¿no? De todo eso. Y acumulación, cuando mencionabas la crisis del 2002, de agosto del 2002, hay que recordar que Uruguay llegó en el 2004 a tener 40% de pobreza. Hay también que recordar que en el 86, de acuerdo a la medición del INE con la línea de pobreza anterior, Uruguay había llegado al 46% de pobreza. Y probablemente si tuviésemos datos un poco más añejos, es decir, de los años posteriores a la crisis de la tablita del 82, probablemente la mitad de la población uruguaya, en algo que desencadenó una transición, o que coadyuvó a la caída de un régimen autoritario y a la transición hacia la democracia, es probable que Uruguay haya alcanzado el 50% de pobreza. Si Uruguay tenía, me refiero a 82, 83, 84, si Uruguay tenía en el 2004, perdón el salto temporal, 40 o 39,9% de pobreza en toda la población, en los niños de 0 a 5 años era 60%. Y en los barrios de Montevideo de la periferia, y recuerdo por medir o trabajar con esos datos en ese entonces en la oficina de UNICEF, Uruguay tenía tasas de más del 90% de pobreza en infancia, en Casa Valle, Casa Bo, ¿no? Entonces, es cierto, y es importante también marcar este punto, cuando uno mira la evolución de Uruguay en los últimos 30, 40 años, que coincide, alguna vez lo conversamos, con el periodo de retorno a la democracia y el periodo más extenso de democracia del país, que es el 85 al presente. Hay que tener presente que cuando hablamos de ese 40% o del año 2004, del 46% del año 86, estamos hablando de momentos donde se produce un salto en la pobreza porque hay sectores medios que caen repentinamente bajo la línea de pobreza. ¿Por qué? Porque la inflación salta, por ejemplo, tras una devaluación fuerte, claro, como la del 82 o la del 2002, saltan los precios de determinados bienes de consumo que forman parte de la canasta básica o de la línea, que es lo que compone, digamos, lo que define la línea de pobreza, y muchos de esos hogares que apenas superaban la línea de pobreza, aun cuando no hayan perdido el empleo o el ingreso, caen por debajo de la línea de pobreza. ¿Por qué? Por la inflación. La inflación es el productor de pobreza, esto suelen decirlo muchas veces economistas más monetaristas, pero es cierto, es una máquina de producir pobreza la inflación. No es bueno que haya inflación, por muchas razones, entre otras estas, sin duda. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es cierto que ahí tuvimos un 40%, pero rápidamente, una vez que empezó a bajar la inflación rápidamente, ya en el 2004, y que la economía comenzó a crecer, y que comenzaron a crecer los ingresos de los trabajadores fundamentalmente, rápidamente cayó la pobreza. Del 40%, yo te diría que ya en el 2012, 2013 la pobreza estaba en un 11, 12, 13%, es decir, hubo una caída espectacular de la pobreza en Uruguay entre el 2004, para cerrarlo, una década, 2014. A partir de allí, lo que se observa es un periodo que es discutible si probablemente la pobreza siguió cayendo, es decir, en los números, en términos absolutos, cada año el porcentaje era menor hasta el año 2018, ¿no? Hasta el año 2017. El año 2017 Uruguay llega al nivel más bajo de pobreza, así medida, que fue 7,9%. Después ya el año 2014 aumentó algunas décimas y también en el 2019. Es discutible si era un aumento real, porque cuando son apenas décimas lo que aumenta, suelen decir los estadísticos, eso está dentro del margen de error, del más menos 1, porque esto se hace con una encuesta, no midiendo a toda la población. Y obviamente el salto del 2020, ¿no? El 2019 8,8 y en el 2020 con la pandemia saltamos al 11,6. Y a partir de ahí empezó a bajar levemente, pero a bajar probablemente dentro del margen de error, pero cuando ya se acumula más de un año, probablemente hay una tendencia. En el 2021, un año luego de la pandemia o de la irrupción de la pandemia a nivel global y obviamente también en Uruguay, la pobreza había bajado un punto del 11,6 al 10,6 y el último dato, 2022, insisto, línea de pobreza oficial, Instituto Nacional de Estadística, 9,9, ¿no? 9,9, es decir, perdón, 10%. 10,
unos 3 puntos por encima del piso. 2 puntos, diríamos, del 7,9 versus 9,9. Ahí va, o sea, 8 a 10, digamos, exacto, ¿no? Y, a ver, es muy difícil vaticinar cuál va a ser la evolución, pero no sería extraño que Uruguay, si sigue bajando la pobreza al ritmo que está bajando, llegue a culminar este periodo con un nivel similar, próximo, en el margen de error a ese nivel de 7,9. Por eso yo, y muchos colegas, y en este documento, como decía, también de algún modo lo planteamos, en realidad la discusión no es tanto, que es casi de numerología, ¿no? Es decir, bueno, 7,9, 9,9. O sea, si alguien mira la gráfica larga, esa serie de tiempo que va desde el año 86 hasta el año 2022, lo que observa en los últimos 10 años, más allá del salto leve del 2020 con la pandemia, es que Uruguay está en un piso del 10%. ¿Y qué nos está diciendo eso? Hay un núcleo de población, esos 350.000 o 300.000 o 270.000 uruguayos bajo línea de pobreza, que por las características demográficas de esos hogares, por las características en términos de capital humano, el nivel educativo de los adultos que viven en esos hogares y de luego también los niños que se están formando en esos hogares, el tipo de inserción laboral que tienen los adultos de esos hogares y algunos no adultos, adolescentes que ya están en el mercado de trabajo. Bueno, por todas esas y otras características, ese es un núcleo duro de pobreza donde el mero crecimiento económico per se probablemente no logre abatir ese porcentaje. De hecho, ese porcentaje, ese 10%, se ha mantenido más o menos estable a lo largo de los últimos 10 años con crecimiento económico. Es cierto que antes del 2020, de la pandemia, ya el crecimiento del PIB se había desacelerado mucho. Sí, claro. En el 18, en el 19. Pero grosso modo, el único año en el que el PIB en Uruguay no creció fue el 2020. Es decir, en todos estos años, el Producto Interno Bruto, aunque sea con un promedio, obviamente con vaivenes, pues el 2021 hubo un efecto de rebote y un crecimiento importante, también el 22, pero uno diría, a ver, con una economía en crecimiento, sin embargo estamos con ese zócalo o núcleo duro de pobreza. Pero además, si lo pensamos en una perspectiva más longitudinal o de sostenibilidad o en el tiempo, ¿cuál es la discusión que nos afecta a todos, a ti, a mí, a todos, que tenemos? Bueno, ¿cómo va a ser el trabajo del futuro? ¿Vamos a tener trabajo? ¿Habrá funcionarios de Naciones Unidas como yo del otro lado del micrófono o alguien de carne y hueso entrevistando o nos va a sustituir alguna máquina? ¿No? Es decir, a ver, el futuro del trabajo, ese debate que de hecho lo ha tomado la Comisión de los Futuros del Parlamento para pensar en términos de prospectiva. Entonces, si ese es el nivel de incertidumbre que podemos tener nosotros, que tenemos empleo formal desde hace 20 o 30 años, bueno, ¿cuál es el futuro laboral que le espera a una madre de 23, 24 años que tiene 6º año de escuela o primero de liceo o primero de educación media como mucho, que no está ocupada o que si está ocupada obviamente está ocupada en la informalidad, que hace changas, etcétera, que tiene a 3 niños o niños adolescentes menores de 18 a su cargo, que vive en un rancho o en una casa muy precaria? A ver, imaginémonos el futuro del trabajo de esa persona concreta, ¿no? Imaginémonos el futuro del trabajo de esas 350.000 personas concretas. Imaginémonos el futuro de trabajo de aquellos que no están bajo la línea de pobreza y están apenas por encima de la línea de pobreza, y que en una crisis, como fue crisis importante, como fue importante en términos económicos, que también lo fue, pero con otras características, la del 2020 con la pandemia, pero estoy pensando en la del 2002 o en la del 82, esos hogares que apenas superan la línea de pobreza pueden caer como ya cayeron en esos momentos. Y además enseñan tus colegas que a propósito de la pobreza, la caída de la pobreza y conlleva las trampas de la pobreza. Sí, no, es que salir de la pobreza no es algo inmediato. Exactamente. Entonces, no es que, perdiste el laburo, caíste, lo retomás y como si nada. Incluso, eso es un buen punto. En el 2004 el PIB en Uruguay creció en forma significativa y la pobreza aumentó en el 2004 respecto al 2003. O sea, hay no solo un efecto rezago en la salida, sino que puede haber todavía un efecto de un periodo de leve crecimiento de la pobreza cuando la economía
economía empiece a crecer, porque el supuesto o no supuesto derrame del crecimiento económico no es inmediato, y muchas veces los aumentos del PIB lo que están registrando es que algunos sectores de la economía rápidamente están creciendo y están, impactando en la cuenta global, pero eso todavía no se siente en los sectores de más bajos ingresos. Entonces, y como bien señalabas al comienzo, y también surge un poco de lo que acabas de decir, pensemos que, a ver, no es lo mismo caer en situación de pobreza en algún periodo, 5, 10 años, que ya sería bastante, si vos tenés 40 o 50 años, ¿no? Si sos una persona sola o una pareja, en fin, que si vos creces en situación de pobreza durante tus primeros 5 años de vida, o incluso si pasás una situación relativamente traumática entre el año y los 3 años. Eso está bastante, iba a decir estudiado, no también por economistas, pero sobre todo por aquellos que se dedican a disciplinas más duras o a la neurociencia, el impacto que genera el estrés de un trauma que puede ser una guerra, por ejemplo, o una emergencia, o una crisis económica profunda, o recibir mala alimentación durante un periodo de tiempo. Entonces, no es lo mismo la pobreza infantil en términos de la huella que deja para el desarrollo de una persona que la pobreza en otros momentos de vida, ¿no? Entonces, en ese contexto yo te invito a ir a una breve pausa, y al regreso, digamos, instalándonos en los límites que imponen los datos, ¿verdad? Los datos, la información, qué hacer y hacia dónde rumbear, porque yo saco como experiencia y conclusión buena y relativamente universal y bastante unánime 2 o 3 asuntos que creo que incluso desde la perspectiva política, porque estamos justamente en una democracia, creo que se sabe. Primero, el crecimiento económico es fundamental, ¿no es cierto? Sin duda, y nadie lo discute. Nadie lo discute. Del mismo modo que ya nadie discute los riesgos que implica inflaciones altas. Por supuesto. Y sobre ese asunto, incluso el Uruguay ha vivido desde la recuperación democrática. Nosotros somos hijos de ese es un activo de la democracia. Tiene paternidades y tiene hijos que la adoptaron. Exacto. Y eso habla también de madurez cívica, ¿verdad? Es decir, ya hay con cosas que no podemos discutir. Y después la otra transición fue, en algún sentido, la inversa. Hoy nadie creo discute que cierto tipo de políticas sociales son imprescindibles. Nadie discute que tener políticas de transferencias no contributivas, condicionadas sí a la asistencia educativa, etcétera, etcétera, no es una dádiva temporal, sino que es parte del ensamblaje de un estado de bienestar maduro. Bien, ¿no? Bien. Sin embargo, a pesar de esto, que lo marco en el haber, y yo, repito, hasta porque uno es hijo de su tiempo, me siento un poco orgulloso de transitar en esa ola, ¿no es cierto?, que nos pasa a nuestra generación. Tampoco, por lo que arrancaste vos diciendo, no me gusta tampoco hacerme el lindo de la clase, siempre. No, entiendo. Y en ese contexto, hay cosas que me parece que nosotros los ciudadanos deberíamos aprender acerca de que, si bien el crecimiento es importante, no luce como suficiente. No, sin duda. Y ante eso, entonces, ¿cuáles son las herramientas que, aún respetando, y yo diría estimulando las diversas miradas ideológicas, filosóficas que se tiene sobre la tierra, deberíamos todos, en la medida que consideremos que la pobreza es un problema, porque este es un asunto, a lo mejor partimos de un axioma que el asunto es qué hacer, dónde rumbear y a qué a apelar, ¿verdad? Me gustaría que lo tuviéramos arriba de la mesa. 2 o 3 cositas sobre, o apuntes o anotaciones sobre... ¿Me le sirvo de la pausa? Sí, perdón. Gracias. Y si querés, podés tener otro café. Estamos con Gustavo de Armas, estamos poniendo la mañana en camino, y también con ustedes, así que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, nos la puede hacer llegar a través del chat en nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. Gobernar para la igualdad social, la pobreza desaparece dando oportunidad a todos, y no solo a los Maya Oro, lo dice Roberto. Rosario dice, yo que mi mayor trabajo es en la periferia, no veo la misma realidad que nos relata el sociólogo, es tremenda la falta de trabajo total y los ricos son cada vez más ricos. El sociólogo ya tendrá la posibilidad de decir lo que quiera, pero yo advertí que justamente vos arrancaste diciendo que son realidades muy distintas según en qué lugar del mapa estemos, ¿no? Aún dentro de Uruguay. Totalmente. Lo vemos luego de la pausa. Seguimos conversando con Gustavo. A propósito, Gustavo, me acabo de dar cuenta que hice un ofrecimiento
público y en privado el café. Pero sí, sigue, ya va a ocurrir. ¿Verdad, Diego? Bueno, a ver, habíamos quedado planteado que el Uruguay, dato más, dato menos, como que está como que no se desprende mucho de la rosca del 10% de ciudadanos pobres, con el agravante ya no solo emocional, cultural y emotivo, sino incluso objetivo, que significa que la pobreza esté concentrada en niños, adolescentes, jóvenes y mujeres. Ese es otro sesgo muy claro que tiene la pobreza en Uruguay. Bien, entonces, aún con cosas aprendidas, por ejemplo, el crecimiento económico es un dato indispensable, aunque también no necesario. Yo igual quiero llevarte medio escalón para atrás para preguntarte y preguntarnos, ¿la pobreza lo vivimos como algo malo? Perdón. Todo, grosereo, todo el mundo vive a la pobreza como algo malo. ¿Realmente es un objetivo explícito, unánime, universal y sincero que haya cada vez en el mundo el menor número de ciudadanos y ciudadanas pobres? No me animaría a afirmar que que para la sociedad es o no es, o cuál es la tendencia. Eso no es una prioridad, la reducción de la pobreza, y si hay o no una tendencia a la baja en el porcentaje de quienes sí consideran que es una prioridad. Eso, la única forma, y ahí me sale la deformación profesional, de responder o aproximarse a una respuesta más o menos seria, es mirar encuestas de opinión pública, que las hay, el Latino Barómetro, año a año, que mide opinión pública en todos los países de América Latina, o la gran mayoría de ellos, releva con algunas preguntas, y no necesariamente aparece como uno de los temas de primera prioridad la pobreza. Normalmente aparece muy relegado frente a temas de seguridad o de empleo o de economía en general. Ahora, en términos políticos, si se quiere, o más normativos, incluso diría, iba a decir jurídico, tal vez no, pero bueno, políticos y normativos, esa pregunta que planteás para Uruguay y teóricamente para toda la comunidad internacional tiene una respuesta. Y aunque esto suene formal, me parece que es, o pueda entender alguien que es formal, me parece que es importante recordarlo. La comunidad internacional acordó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que al final del día es el parlamento de todos los estados del mundo, acordó lo que conocemos como la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, o más popularmente conocida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto fue en 2015, con 17 objetivos a alcanzar en el 2030. Cuando decimos que los países que ratificaron esta agenda, que levantaron su mano, asumieron esos objetivos y esas metas, es porque consideramos que una resolución de esa magnitud es cosa seria, no es un acto menor, simbólico. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son realmente no solo muy ambiciosos en términos de qué dimensiones o qué temas cubren, sino que en muchos casos son muy precisos. Y el primer objetivo, el número 1 de los 17 ODS, que retoma la agenda del milenio, que eran los objetivos anteriores, los objetivos de desarrollo del milenio, el ODS 1, el objetivo de desarrollo sostenible 1, es poner fin a la pobreza. Y esto suena simplemente una declaración, o podría alguien entenderlo así. Luego se baja a metas concretas que tienen medidas, y la segunda meta, que es en la que enfatizamos mucho desde Naciones Unidas y en este trabajo que mencionaba en la primera parte de la entrevista sobre la pobreza en Uruguay, la segunda meta del objetivo 1 es muy explícita: reducir al menos a la mitad, al 2030, la proporción de personas que viven en situación de pobreza, creo que dice hombres, mujeres y niños, de acuerdo a las metodologías nacionales u oficiales. En Uruguay la línea de pobreza. 2015, es decir, Uruguay se comprometió, al igual que todos los estados que adhirieron, estados miembros que adhirieron a la Agenda 2030, se comprometió a reducir a la mitad, al menos a la mitad, la pobreza en 2015, partiendo de ese valor, de esa línea de base. Eso implicaría que Uruguay debería alcanzar en el 2030, para dar cumplimiento, para que podamos decir meta 2 o ODS 1, ¿hacemos tic o no? Bueno, debería alcanzar algo así como el 5,5% de personas bajo línea de pobreza, ¿no? Como máximo, o si tú querés como mínimo, reducir de 11 a 5,5. Alguien puede decir, esos son objetivos de las Naciones Unidas, pero es que las Naciones Unidas son eso, las naciones
Unidas, son los Estados miembros, son las naciones del mundo, ¿no? Los pueblos del mundo, como dice la declaración. Entonces, ese es un objetivo muy concreto, pero también en el corte conversábamos sobre otro objetivo, sobre el que puede haber mucho debate, y es el de... tú preguntabas o decías, bueno, todo cometiendo una infidencia, porque tal vez es del corte, conversación de corte, todos estamos de acuerdo en que la desigualdad es algo malo o que debemos propender a reducir, no eliminar, probablemente no haya existido experiencia en el mundo de eliminación completa de desigualdad, ni siquiera medida o considerada en una sola dimensión, pongamos ingreso. Bien. Pero reducir la desigualdad, y sobre todo cuando hay desigualdades que son extremas, bueno, para esto, nuevamente, hay una respuesta normativa, si se quiere, el ODS 10. Por primera vez, en comparación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible expresamente incluyeron un objetivo, el Objetivo 10, sobre la disminución de la desigualdad o reducir la desigualdad. Que, insisto, no es eliminarla, pero sí reducir, y que tiene, al igual que el ODS 1 sobre pobreza, metas específicas y luego indicadores que nos permiten año a año, entre el 2015 y 2030, ir midiendo en qué medida se progresa. Eso respecto al primer punto. Respecto a las preguntas que iban al quehacer y algunos de los comentarios de los oyentes. Sí, seguramente, y coincido plenamente con lo que decía una de las oyentes, la periferia de Montevideo es una realidad muy, muy lejana a pensar Portugal o España o Grecia o Polonia o Uruguay, Chile, Costa Rica, ¿no? O incluso Argentina, ¿no? Argentina en las zonas o en las provincias y en las zonas de altos ingresos, porque es una realidad similar en algún punto a la de Uruguay o más grave en los hechos que la de Uruguay. Obviamente son dos mundos distintos en todos los indicadores que quieras tomar, ¿no? Indicadores sociodemográficos, económicos. La realidad de estas 350.000 personas dista mucho de la realidad del promedio, o si querés, del promedio del resto de la población, de los 3.150.000 restantes, y sin duda está a años luz de la realidad del 10% de mayores ingresos de la población. Eso no significa que sea una tarea imposible o inimaginable a mediano plazo cambiar significativamente la realidad de esa población. Y anoto un punto, en Uruguay es el 10%, en otros países eso es 25, 30, 35, ¿Qué es lo que dice el 10% en Uruguay que en otros países es 30? Población bajo línea de pobreza, donde coinciden, porque al llegar a ese núcleo duro, con la línea de pobreza oficial 9,9% en el 2022, con la línea de pobreza del Banco Mundial 7,1% en el 21, con la línea de pobreza de CEPAL Santiago de Chile, que nos sirve para comparar a los países de la región, 5,5 o 5,1% en el 21. Bueno, ese núcleo duro de pobreza, grosso modo una décima parte de la población, es un núcleo duro donde la pobreza no solo es pobreza por ingresos, sino que es también pobreza por necesidades básicas insatisfechas, donde coinciden todas las expresiones, dimensiones, si querés, de pobreza. A diferencia de cuando teníamos un 40% de la población bajo línea de pobreza, que ponele que había la mitad de ellos eran personas que apenas habían caído de la línea de pobreza y que probablemente formaban parte de los estratos medios bajos o incluso medios de la población y que perdieron un empleo o perdieron un ingreso, la inflación se fue al 20% en un semestre. Entonces, cuando se llega al núcleo duro de pobreza, sí, efectivamente, si uno mira a esa población, dista mucho del promedio de la sociedad. Ahora, el desafío para un país como Uruguay es rescatar esa población, que es una población que en magnitud poblacional y dada la capacidad institucional, económica, de políticas que tiene Uruguay, no es una meta inimaginable. Y entonces es difícil, pero no es inimaginable. Para lograr eso difícil, pero imaginable. Exacto. ¿No? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los instrumentos? Creo que hay 4 o 5 políticas o sectores o áreas que se tienen que combinar. En este trabajo, reitero, que elaboramos con colegas de CEPAL, ONU Mujeres, apoyo del Fondo de Población, de Banco Mundial, nuestra oficina también,
colocamos el foco en una dimensión que es muy importante sin duda, que son las políticas o los programas de transferencias no contributivas. Aclaro para los oyentes que estén más lejanos a este debate, sí. Cuando decimos no contributiva nos referimos a que, a diferencia por ejemplo de las jubilaciones, que es una transferencia que provee el sistema de seguridad social, pero a la que hemos contribuido a lo largo de nuestra vida activa con nuestros aportes y los de los empleadores que nos emplearon, ¿no? Eso es una transferencia contributiva. Las transferencias no contributivas en general son transferencias monetarias que se focalizan en los sectores más pobres de la población, y esto no es de Uruguay, y no es solo de América Latina, aunque la jerga es muy latinoamericana de programas de transferencias no contributivas condicionadas. También en Europa hay transferencias no contributivas monetarias para los hogares. En algunos casos incluso en mayor proporción que las que conocemos acá, ¿no? Claro, y a eso me voy a detener en un segundo. Entonces, en este trabajo hacíamos referencia a esas transferencias. Para ponerlo de manera más simple, asignaciones familiares, plan de equidad, que hoy es y tarjeta Uruguay Social. Hoy Uruguay, Antonio Mansi, el director de transferencia del MIDES, que fue también uno de los comentaristas en esta actividad de la plaza del miércoles 12 de julio, de acuerdo a los datos que él presentaba, que eran mucho más frescos todavía que los que presentamos en este trabajo, bueno, uno podría decir que aproximadamente entre 0,5 y 0,6 del Producto Interno Bruto, es decir, medio punto del PIB, es lo que hoy el Estado uruguayo, a través de esas dos transferencias, asignaciones familiares y tarjeta Uruguay Social, traslada en ingresos a los hogares más vulnerables, que son hogares infantilizados, ¿no? A eso también voy a volver. Ahora, los países más desarrollados hacen un esfuerzo macroeconómico mayor en este tipo de transferencia. Obviamente en términos absolutos es mucho mayor, porque no es lo mismo tener el PIB per cápita de Bélgica que el de Uruguay, o el de España que el de Uruguay. Pero son países que en promedio destinan 1.5% del PIB, es decir, hacen 3 veces más fuerza. Nosotros el 0.5, 0.6 del PIB. Entre 5 décimas y 6 décimas, medio punto grosso modo del PIB. Somos de los países de la región que hacen el mayor esfuerzo, pero no somos el que más, debemos estar segundos o terceros. Argentina está en primer lugar, Chile creo que está en segundo lugar. Uruguay tiene, si bien Uruguay tiene, al igual que Argentina y que Brasil, uno de los porcentajes de PIB destinado al todo el gasto social. Cuando digo todo el gasto social, todo el gasto público social es la seguridad social, la educación, la salud, la asistencia social, la vivienda, servicios, agua, Bueno, Uruguay destina aproximadamente 26,4% del PIB en gasto público social. Es decir, más de una cuarta parte de la torta que produce el Uruguay se va a gasto público social. Ese es un esfuerzo macroeconómico parecido, un poco más bajo, algún punto, pero no mucho menos que el promedio de los países de la OCDE. Ahora bien, ¿con relación a la OCDE cómo estamos entonces? Y debemos estar 3, 4 puntos. Son países de 30 puntos del PIB, grosso modo, 29, 30, 31. Uruguay está, yo diría en este momento, tercero en América Latina, probablemente detrás de Argentina y Brasil. Ojo, cuando hablamos de gasto público social, también hay otra enorme discusión que daría para otro programa sobre la calidad, porque por ejemplo ahí hay salud y educación, entonces vos podés tener un gasto público que esté mal gestionado, o que esté muy concentrado, o que sea ineficiente, literalmente ineficiente. O sea, pensemos que cuando se gasta energía que no se usó, o se tiran papeles que no se deberían haber producido quizás, o etcétera, 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 parte de ese gasto público social se fue mal, ¿se entiende? Entonces, no solo el volumen asegura la calidad o el impacto, ¿no?, del gasto público, pero en cualquier caso es muy difícil hacer milagros, es muy difícil proteger a la población frente a una pandemia, asegurar educación, asegurar retiro, proteger frente a un accidente laboral si no tenés un gasto público potente. Uruguay lo tiene y es producto de 100 años de historia. Entendido. Y eso es muy importante marcarlo. Ahora bien, Uruguay históricamente ha tenido un sesgo hacia los adultos en el gasto público social y en particular a los adultos mayores. Eso es lo que explica, por qué Uruguay, yo sé que este dato siempre es incómodo, porque Uruguay tiene solo 2% de población de 65 o más años de edad bajo la línea de pobreza y tiene 17,4%, es decir, casi 9 meses más de
menores de 18, 0 a 17 años bajo línea de pobreza. ¿Cómo puede ser que entre los menores de 18 la probabilidad de ser pobre sea 9 veces mayor a la probabilidad de ser pobre en los adultos mayores? ¿Y por qué comparamos a estos dos grupos de población? No es arbitrario, es que son dos grupos de población que no deberían estar en el mercado de trabajo generando ingresos para sí. Unos porque se están formando y otros porque tienen derecho a descansar al final de su vida y porque no tienen las capacidades físicas o mentales para poder seguir trabajando. Por eso los países a lo largo del siglo XX inventaron sistemas de bienestar y, como decía un viejo amigo, un ex colega de UNICEF, me acuerdo, es brillante la frase: yo mido la calidad de civilización de una sociedad por cómo cuida a los niños y cómo cuida a los viejos. Exacto. Uruguay cuida muy bien a los viejos, y hago una salvedad. Cuando digo 2%, yo no estoy diciendo que los jubilados salen del BPS manejando un Volvo como que estuvieran en Suecia. No, estoy diciendo que el Estado uruguayo garantiza al mínimo alcanzar la línea de pobreza. Aún así tenemos un 2% de adultos mayores bajo la línea de pobreza. Y parte de eso es también contribución de las pensiones por vejez e invalidez, que es un invento de hace 100 años. El primer programa de transferencias no contributivas del mundo, quizás, lo inventó el Uruguay en 1919, y no tengo que aclarar históricamente a qué periodo corresponde, porque creo que todos lo entendemos. Entonces, Uruguay desde hace 20, 30 años viene corrigiendo ese sesgo pro adulto, y hay reformas que fueron muy importantes en ese sentido: la creación del Plan CAIF en el 88, la expansión de educación. Me refiero a todas las políticas sociales, y también voy a referirme a las de transferencias. Las escuelas de tiempo completo o la extensión del tiempo pedagógico a partir del 94 o 95, la creación del nuevo régimen de asignaciones familiares, plan de equidad, que implicó en el 2007 saltar en ese momento al menos de 0,3 del PIB a 0,5 del PIB en esas transferencias, la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, FONASA, 2007, con el nuevo régimen. Bueno, en ese contexto fue que se bajó subrayadamente, ¿no? Ahí hubo un salto, y en los últimos años, es más, yo no tengo los datos desgraciadamente para confirmarlo, pero me animaría por intuición a decir, lejos de disminuir estas políticas en estos 3 años, las de transferencias han sido reforzadas, y eso es un activo del país. Ahora, tal vez Uruguay tiene que hacer un esfuerzo aún mayor para parecerse a esos países de los que digo no estamos lejos. Pero ese es solo un componente. Transferencias en esos hogares es asegurar un piso de consumo. Y aunque suene, tal vez a alguien le disguste la palabra, cuando digo consumo es de consumo vital, ¿no? De alimentos, de vestimenta, servicios, etcétera. El segundo nodo crítico, súper importante, es el empleo en esos hogares. En esos hogares, de los cuales la mayoría son liderados por mujeres jefas de hogar. Y una parte importante de esos hogares con mujeres jefas de hogar son hogares monoparentales, es decir, hay un solo adulto, es la mujer jefa de hogar, no es que la mujer jefa de hogar y alguien que la acompaña, ¿no? Entonces, las tasas de participación laboral son muy bajas, y eso es la combinación de dos factores: uno, que tiene un capital educativo muy bajo, esas mujeres y esos adultos en general, y dos, en particular en los hogares con mujeres jefas de hogar monoparentales, que los sistemas de cuidados en Uruguay para primera infancia todavía no son lo suficientemente potentes para liberar mano de obra. Entonces, ahí hay un segundo paquete, que es empleo. Pero además, pensando en el mediano y largo plazo, es la formación de capital humano la llave. Políticas muy robustas de primera infancia en esa población y en toda la población, pero en particular en esa población: educación, salud, nutrición, capacitación laboral para los jóvenes. Y además hay un cuarto componente, que es el más costoso, el más complejo, el más difícil, el que requiere acuerdos a más largo plazo, que es, por decirlo de alguna manera, el hábitat, vivienda, servicios, es revertir incluso los procesos de segregación residencial que en Uruguay llevan 30, 40 o 50 años. Habíamos hablado de... Pero para ponerlo en simple: transferencias, empleo, educación, vivienda. Bien. Pero es importante tener presente que eso se hace con un Estado social, o un Estado de Derecho social robusto. Y eso no es una afirmación normativa arbitraria, es empírica. Necesitamos un Estado robusto para hacer esto. Sin duda, pero a ver... Pero ¿por qué? Mira, te doy un ejercicio para que vean que esto es empírico, no es una afirmación.
no es una afirmación baladí, justo porque en estos días estaba con esos datos. Países de... es más, invito, quizás algún economista tenemos también en la audiencia, a quien quiera que haga el ejercicio, que vaya a la base de datos de protección social de la OCDE, que tiene los datos de los países de la OCDE y de otros países no miembros de la OCDE, sobre los cuales también releva información. Esa base tiene información de todo lo que uno se pueda imaginar. Entre otros, lo que tiene es datos de pobreza y de desigualdad en la distribución del ingreso de esos países, medidos antes de impuestos y transferencias, y después esos datos en la realidad, porque obviamente hay impuestos y hay transferencias. ¿Por qué miden los países europeos normalmente esto? Porque uno mide lo que le interesa medir. Mide precisamente esto para ver qué efecto en la disminución de la desigualdad genera el Estado a través de esos dos instrumentos, impuestos y transferencias. Bueno, y tenemos series históricas en esa base de datos que van desde el año 1974 hasta el año 2021. Hace unos días hacía el ejercicio de ver 45 países del mundo, no está Uruguay en esa base, y resultaba bien interesante ver incluso que no ha habido variaciones importantes en el tiempo, es decir, es un rasgo estructural. Por ejemplo, Finlandia, que está al tope de ese grupo, si nosotros medimos la desigualdad sin impuestos y transferencia, es decir, la desigualdad que se produce con los ingresos originales de mercado, ¿no? Es decir, midamos la desigualdad como que no se cobran impuestos y no se le da transferencia. Es como una guiñadita, hagamos de cuenta que es una simulación, literalmente. Lo que se hace en la base de datos, se le saca los ingresos que tienen a través de transferencia del Estado y se le devuelven los ingresos que declaran pagar por impuestos. ¿Ok? Bien. La desigualdad en Finlandia, medida por el coeficiente de Gini, digo para los oyentes, el coeficiente de Gini es algo que varía entre 0 y 1. Si es 0, es una sociedad que no existe en ningún caso de perfecta igualdad. Todos tienen exactamente lo mismo. Si es 1, es que hay una persona que tiene todo y todo el resto que no tiene nada. Bien. El mundo real se mueve entre 0,25 y 0,60 y algo. Uruguay está en 0,38, pongamos. Uruguay es un país a mitad de tabla en el mundo. Los países europeos son países de 0,300, son más igualitarios que Uruguay. Los países de América Latina son países de 0,450, 0,500. Uruguay, por lo que entiendo, es un índice muy difícil de mover porque está muy difícil. Eso sí que no se mueve fácil. Bien, pero Uruguay logró moverlo algunos años atrás, ¿no? Entre el año 2007 y 2012 y luego ahí quedó planchado. Bien. Uruguay pasó y fue una caída importante. En el 2007 era 0,46 y en el 2012 13 llegó a 0,38 y a partir de ahí quedó planchado. Pero vuelvo al punto de Finlandia. Hagamos la Finlandia, si no tuviese impuestos ni transferencias, su Gini 0,45, es decir, sería latinoamericano. Finlandia reduce a la mitad. Es decir, su Gini real es 0,27, 0,28, es decir, reduce a la mitad por la incidencia de impuestos y transferencias. Pero esto no lo dice alguien que viene a la entrevista. No, claro. Vayan a las bases de datos de la OCDE y son datos oficiales de los países. Canadá reduce un 27%. Los países de América Latina que están en esa base, que son pocos, tienen un efecto marginal, residual. Reducen, pero reducen un 5%. Finlandia lo baja a la mitad. Los países de América Latina reducen 5 o 6%. Los estudios que hay sobre Uruguay... Perdón, en los países de la región, los vecinos, las transferencias y los impuestos... Tiene un efecto reductor limitado. Por lo tanto, usando tu misma terminología, lucen bastante más ineficientes o demasiado pocos. Sí, claro, si un objetivo de la política, que no necesariamente lo es decir, y esto hay todo un debate económico de para qué se cobran impuestos o sean transferencias, pero si un objetivo, no el único, pero no importante, es desde esas políticas o desde esos instrumentos con los que cuenta el Estado, tratar de reducir la desigualdad bajo el supuesto de que es importante por razones económicas incluso tener una sociedad más igualitaria, por razones sociales, de cohesión social, de que las distancias no sean muy extremas, e incluso por razones políticas, pero todo esto es debatible, es normativo, ¿ok? Dicho esto, insisto, ODS 10, Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, sobre la reducción de desigualdad. Pero si un objetivo de política, uno entre tantos otros, es tratar de reducir la desigualdad, o por lo menos reducir la desigualdad cuando hay desigualdades muy extremas.
no es que no haya desigualdades en los países de Europa. Es decir, todos los países de Europa tienen coeficientes de Gini de 0,28, 0,29, 30, 34. Es decir, son sociedades desiguales, pero menos desiguales que las sociedades latinoamericanas. Y eso al final del día se manifiesta en lo que el oyente ve. O sea, no se necesitan estadísticas para ver esto. Basta recorrer un poco las ciudades y darse cuenta dónde hay sociedades donde uno percibe solo con los ojos que hay personas que viven muy diferente de como viven otras, ¿no? Que viven encerradas en los dos extremos de la sociedad. Eso es un rasgo muy típico de nuestra región, pero no propio de los países más desarrollados. Pero sociedades que viven, que conviven relativamente, porque se ve un poquito y nada, por lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Bajo casi unos efectos de burbujas perfectas. Sí. Lo que tú mencionás es lo que la literatura sociológica, y recuerdo uno de los directores más brillantes que tuvo la oficina Montevideo CEPAL, decía Rubén Katzmann hace años, es la segregación residencial, es el fenómeno de la segregación residencial, es la ruptura del espacio público, es cuando las personas se socializan en mundos que no están conectados entre sí, y eso a la larga es un desafío para la reproducción de la democracia, y vuelvo con esto porque me imagino que vamos cerrando, a un punto inicial. Uruguay es el 11 en el mundo entre 200 países en calidad democrática. Ese es un activo valiosísimo, y la democracia se reproduce también, o no también, aunque a mis amigos politólogos no les guste mucho, son las bases sociales de la democracia. Es muy difícil reproducir una democracia si no hay ciertos niveles de igualdad, de cohesión social, que no es que no haya desigualdad. En toda la historia de la humanidad ha habido y seguramente seguirá habiendo desigualdad, pero no es lo mismo el nivel de desigualdad, insisto, en un país desarrollado que en los países en vía de desarrollo. Uruguay tiene el nivel de desigualdad más bajo, y lo ha tenido en general históricamente en América Latina, de la región más desigual del mundo. Siempre hay que recordarlo. Pero Uruguay tiene un nivel de desigualdad, vuelvo a la comparación con el sur de Europa, no mucho mayor que el de España, Portugal, Grecia, pero sí mayor. Sí mayor. O sea, no es lo mismo tener un Gini de 0,38 que un Gini de 0,32 o de 0,33. De hecho, ha habido algunos estudios... El nuestro es 0,38. 0,38. El oficial, digamos, medido por el Instituto Nacional de Estadística. Y lo que pasa, y se desprendía de lo que decía, está planchado desde hace 10 años. Es decir, Uruguay redujo fuertemente cuando fue la reforma tributaria, la mejora de los ingresos del salario real fundamentalmente, y probablemente el componente más importante no fue transferencia, sino el salario, la mejora del salario, y combinado también con impuestos, la reforma tributaria, y una baja importante cuando Uruguay había llegado a un pico, que fue ese 0,46 del año 2006. Pero está planchado en eso. Alguien dirá, bueno, es ideológico esto, tal vez se puede convivir con 0,38 y no es un problema, y yo lo que quiero es que crezca la economía y que se reduzca la pobreza. Sí, probablemente, es decir, puede haber una economía de 0,38 con niveles de pobreza aún más bajos. Ahora, tal vez para reducir la pobreza, para llevarla a la mitad, para cumplir con el objetivo de poner fin a la pobreza, a ese núcleo duro, al final cuando el país logre hacer eso, si lo logra hacer, quizás se refleje también, porque haya sido condición para alcanzar ese objetivo, la mejora de la igualdad, también se refleje en el índice de Gini. Tal vez tengamos un índice de Gini en algunos años que se parezca un poco más a los del sur de Europa. Bien. Loco, nos diste una clase. Sin embargo, es tan buena tu clase que más que certezas nos quedan puertas abiertas, nuevas, constantes y permanentes interrogantes, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Pero para seguir construyendo en colectivo, porque en el fondo se trata de eso. Exacto. Yo lo único que hago después de escucharte es reafirmar que si la desigualdad implica que muchos de los nuestros, y cuando hablo de los nuestros, hablo de personas que nacen y viven en mi mismo planeta, ni siquiera en el Uruguay, pero estamos hablando de Uruguay, que muchos de los nuestros vivan en forma, bajo un umbral de la vida digna. Exacto. Eso ya no es compatible ni compartible. Exactamente. Y ese es uno de los valores esenciales, te diría, de
del siglo XX y por ende también del multilateralismo y Naciones Unidas, la vida digna. Y la vida digna es también subsistencia, la vida digna son derechos civiles y políticos, la vida digna son derechos económicos y sociales. Eso es, yo creo, y yo me animaría a decir, ¿por qué te digo que esto es factible en Uruguay? Porque yo creo que hay una convicción muy fuerte, un capital político muy fuerte de creencia en estos valores, producto de un siglo de historia que tiene este país, de defender derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Son pocos los países del mundo, te aseguro, donde vos podés ver un acto a 50 años de un golpe de Estado donde esté no solo el presidente, sino todos los ex jefes de gobierno. Me animaría a decir que es el único país del mundo, digamos, que ha pasado por esos procesos. O sea, estoy hablando del mundo chico, de América Latina, donde lo vas a ver. Entonces, eso es un activo que ayuda muchísimo a plantearse estas metas. Pero cuidado si ese activo, para terminar con el final, no lo reproducís. No se transforma en mejor vida cotidiana de las personas. Sí, exacto. Porque ahí corremos el riesgo de que ese activo empiece a importar poco. Totalmente. ¿Verdad? Aunque se nos enojen algunos politólogos, hermanos nuestros. Es así, sin duda. Bueno, Gustavo, hemos partido. Muchas gracias. Quédate un segundito porque solo voy a preguntarle a Inumet cómo está el tiempo. Pero gracias de verdad. A ustedes por la invitación. Ha sido muy amable. La gente está participando mucho, te imaginarás.